nuestro especialista nos va a decir para qué. ¡Adelante! Gracias, Alejandro, bienvenido. Al contrario, Un placer tema estar muy aquí. interesante. Y No, además de mucho bueno. orgullo porque es una planta que se produce aquí en México y que es una de nuestras bebidas más representativas. Ajá, sí, son más de 300 tipos de agave que existen en el mundo. Casi la mitad o más de la mitad son originarios de México. Aquí en México los agaves fueron alimento. Durante miles de años la gente los cocinaba, hacían unos agujeros donde hacían fogatas y tal, y lo cocinaban las piñas y los agaves. Y pues eso era con la forma de alimentación hace miles y miles de años. Estamos hablando que de la cultura prehispánica. No, más esto o es menos. prehistórico. Esto Más es, atrás. ajá, sí. El agave es esta planta verde, enorme, preciosa, que tiene como sus hojas, o qué, ¿cómo se le llama? Ajá, sí, son las ¿Son hojas, las hojas? pencas, ¿no? Las pencas. Ujú. Este es el agave, es el maguey. El agave y maguey es la misma planta, son distintos nombres. Maguey es una voz del Caribe. En el Caribe los españoles conocieron los magueyes y allá en el Caribe le decían maguey. El agave es una voz del griego, que le pusieron agave, como que quiere decir así, como generoso. Ok. Y el nombre náhuatl es etl. Etl. ¿Y Sí. qué quiere decir esto? Maguey. Maguey, así tal. Esta planta se utiliza para muchas cosas, ¿no? Exacto. Para Hay que muchos, no nada más para el alcohol, aguas. No nada más hay para el muchos alcohol. tipos de agaves. Digamos que aquí lo que se ve mucho en México, en el centro de México, es el agave manso, que es que es gigantesco, llega a medir 3-4 metros, ese de la ilustración. Justamente ahí ya está siendo cultivado por un tlachiquero. Este se utiliza, digamos, el producto más famoso, más conocido es el pulque, que es Delicioso. Bueno, no, bueno, es el aguamiel fermentado. Cuando el agave crece, es un proceso como de 10 años, antes de que dé el quiote, que es la floración, La que nace en- se le quita el quiote y se hace un hueco y entonces ahí se raspa y sale el aguamiel, que es la savia propiamente del maguey. Esto se fermenta y se da el pulque. Entonces el pulque es, digamos, la bebida prehispánica por excelencia, es el vino de los antiguos mexicanos. Era una bebida ritual en aquel entonces, se tiene entendido que solamente los principales o los viejos se les permitía, Tlatoanis y cosas así nada más. de ahí ¿no? para arriba, sí. Y luego, pero también había fiestas en las que todos así como que le entraban, ¿no? Porque una vez al año, pues no hace daño. El pulque llegó a ser una industria enorme aquí en la Ciudad de México, bueno, en el centro de México. ¿qué hay de esto que nos platican que el pulque tiene esta consistencia así como babosona y por eso no mucha gente lo puede degustar así fácilmente? Sí tiene esta... Te ríes, Alejandro, ¿por qué te ríes? Porque a mí, yo soy muy aficionado al pulque y entonces a mí me encanta, ¿no? Esta como, pues sí, esta textura. Fíjate que además del pulque, bueno, el pulque sabe fuerte, es un sabor intenso, Sí. llega a ser un poco agrio, llega a ser con un aroma bastante intenso. A los que nos gusta, nos encanta, pero hay gente que se detiene por eso. Entonces también yo recomiendo al público en general que prueben los curados, porque el curado es dulce, tiene fruta fresca, es como, sabe, como un licuadito. Hay unos que son de piñón, delicioso, frutas de temporada, de guanábana, en fin, de ahorita salas de tuna Y roja. bien frío, bien frío. El curado también viene del maguey, pero es un diferente proceso. el curado Es el ¿cómo es? pulque Sabor, ¿no? con mezclado con fruta fresca. Ah, ya. Lo mezclan ok. muy bien, lo cuelan muy Pero bien. mire nomás. Y es una delicia para No, echarse. le digo que con el productor, ¿te acuerdas, jefe, cuando nos echamos allá con nuestro compadre, el del Picas? Ajá, pero el Muy agave sabroso. tiene muchísimos usos tradicionales, por ejemplo el ixtle, que es una fibra, se saca Claro. de ahí. También la misma planta, el tronco cuando se seca, se utiliza para macetas, para asientos, como combustible. Luego también muy interesante es el uso que se le da para destilar. También se hace un destilado de pulque, es decir, aguardiente de pulque. De la piña del pulque se hace, del agave manso, se hace un destilado también. Todos los agaves, bueno, casi todos los agaves se usan para destilar. De ahí vienen los mezcales, el tequila, por ejemplo, es un mezcal. Claro. Entonces hay muchas variedades de agave. ¿Qué hay de esto que dicen que unos dicen la pechuga
Y luego ya se ha hecho un mito de que se mezclaba con pechuga de pollo. Después otra vez un catador de tequila me dijo, no es cierto, se le llama así la pechuga a la parte del agave. ¿Qué hay de cierto de esto? Efectivamente, hay una categoría de los agaves, de los mezcales, que son los abocados, que le ponen algunas hierbas, algún tipo de sabor, por ejemplo, que le ponen un gusano de maguey, y entonces son abocados. Hay quienes dicen que en la segunda destilación se filtra y ponen ahí un pollo para que, pues, en fin, tenga el efecto que dicen. Yo no estoy tan seguro. Yo creo más bien que es que le ponen una raja de la penca, y ese sería el mezcal de pechuga. Ahora bien, todos los usos que tiene los magueyes, los agaves, están los gastronómicos, como te decía. Se usan las pencas para hacer la barbacoa. ¿Se puede comer? Sí. También se come, se hace dulce. Cuando está, digamos, cuando se cocinan las pencas, sale un dulce muy... Es que de ahí se producen una miel también. Claro. A las pencas las exprimen o las piñas y sale una miel deliciosa que luego se reduce y es la miel de agave. Es lo mismo que bueno, me imagino que es como una familia, ¿no? De la sábila y todo esto, a lo mejor es similar. Ajá, la sábila ya pertenece a otro tipo de plantas, no es un agave. Pero se le puede rascar también al agave la hoja, ¿no? Pues, Ujú. para sacar lo que tiene ahí. Como No, la pues, carnita. ajá. dices Carnita, tú. pues. Esa se usa para dulces, para miel, Todo se usa en el agave, todo. por eso funciona. es la nobleza de esa planta, es Claro. una de las Una plantas más maravilla. nobles del mundo. Actualmente para usos industriales, la inulina es un suplemento alimenticio que sirve pues como probiótico, etcétera, prebiótico. Y entonces hay muchas formas de uso contemporáneo. Durante la última década del siglo XX se decayó muchísimo el consumo tanto de pulque como el cultivo de agaves. Afortunadamente ahorita se comienza digamos, a fomentar el cultivo y el uso, y bueno, por eso quiero yo invitar a que vayan, va a haber una feria en el hipódromo, ¿cómo se llama? En este centro de exposiciones que está En el allá centro de exposiciones. allá en ajá. el hipódromo. México Alimentaria es una feria enorme que va a haber de alimentación, y nosotros vamos a dar ahí una cata de pulque y hablar de los agaves. Perfecto. Pues ¿Cuándo es? Importante. Del 14 al 16. Del 14 al 16. Pues ahí sabe, ahí si quiere ir a probar México el pulque. Alimentaria. Muchas gracias. Aprender un Sin poquito duda, más del sí, agave, parte de mucho nuestra que cultura, aprender. de nuestra vida. Muchas gracias. Vámonos del otro lado del estudio Muy interesante, con muchas mis gracias. compañeros allá en la cocina.